Segundo nivel. 1. Hallar los dígitos x y z con x mayor que y e y mayor que z, tal es que la siguiente resta entre números de 3 cifras sea correcta. Aquí tenemos la resta en cuestión. Cuando decimos dígitos x y z de tal manera que x sea mayor que y e y sea mayor que z, estamos hablando de números que van de mayor a menor. Supongamos que el 10, pongamos números de una sola cifra para hacerlo más simple. El 9 es mayor que el 8 y el 8 es mayor que el 1. Entonces tenemos tres números de manera tal de que el primero es más grande que el segundo y el segundo más grande que el tercero. Tenemos que averiguar cuánto vale x y cuánto vale y. Analicemos la resta. Recordemos que el más grande de todos los dígitos es x, el que le sigue es y el que le sigue z. Entonces z es el dígito más chico de los tres. Si a z le quiero quitar x, no se va a poder, a no ser de que me preste una unidad de la y que está justo a la izquierda. Hagamos un ejemplo para poder analizar. 324, digamos, una resta cualquiera, menos 457. Primero tenemos que hacer esta resta. 4 y 7 no se pueden restar, o al menos al 4 no le puedo quitar 7. Por lo tanto, me presto una unidad del 2. Y este se transforma en 14. Y una vez que tengo 14, hago 14 menos 7, que me da 7. Pero analicemos bien qué significa o qué implica esto de prestarse una unidad. Cuando decimos que se transforma el número en 14, podemos razonar lo siguiente. Entonces, que el 2 le preste una unidad al 4 significa que lo que yo voy a hacer para obtener el 14 es al 4 agregarle 10. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando el 2 le presta 1 al 14, en realidad es como sumar 10 unidades al 4. Prestar 1 significa entonces sumar 10. Ahora vamos directamente a nuestro ejercicio. Dijimos que z menos x, para que me dé y, así como está escrito, no se podría hacer porque el valor de z es inferior al de x. Entonces necesitaría prestarse un 1 de la y. Pero como dijimos, esto equivale a sumarle 10 unidades a z. Ahora sí se podría hacer. Esto ya no es z, sino 10 más z. Tiene ese valor. Hago 10 más z, que es lo que me quedó en este lugar, menos x, y así el resultado recién podrá ser y. Vamos a llamar a esta ecuación 1. Ahora veamos qué pasó con la y luego de prestar una unidad a z. Entonces aquí ya no está más x, ya no está más y, sino que está el valor de y disminuido en una unidad que es el valor que le prestó, es la unidad que le prestó a z. Entonces acá tenemos 10 menos 1. Y menos 1. Ahora, y menos 1 no se puede restar con y porque acá ya me quedó una unidad más pequeña. O sea, lo que tengo hasta ahora sería arriba y menos 1, a quien debo quitarle y ese resultado tiene que ser x. Pero ya dijimos que esto no puede ser porque supongamos que y valga 5 y ahora me quedó en 4. Tendría que ser 4 menos 5 y eso no se va a poder. Por lo tanto, este número también tendría que prestarse 1 de la x. Entonces, al prestarle x una unidad a y, menos 1, como dijimos, equivale a sumarle 10 a la cantidad. Recapitulemos. Aquí ya no tenemos más y, sino que tenemos y menos 1. Y menos 1 no se puede restar con y porque me quedó más chico.
Por lo tanto, nos prestamos de X. Esto equivale a sumarle 10 unidades a esta cantidad. Y es lo que tenemos expresado en este lugar. Cuando a esa cantidad, que es todo lo que me quedó acá, lo que está recuadrado, le quitamos Y, me tiene que dar X. Entonces le quitamos Y eso es igual a X. Esta Y es esta y esta X es esta. Si acomodamos un poco, podemos hacer 10 menos 1, que nos da 9. La Y con la Y se pueden anular porque tengo números opuestos. Entonces tengo más Y menos una Y. Se pueden cancelar. O sea que entre el 10 y el menos 1 me formaron el 9 y lo único que me queda es la X. Bien, llamaremos a esta expresión la expresión 2. Vamos a limitar un poco para que no se nos vaya mezclando. Entonces esta es la expresión 1 y esto es lo que tiene que ver con la expresión 2, que es lo que acabamos de encontrar. Analicemos lo que pasa al final. X le prestó una unidad a lo que teníamos a la derecha. Por lo tanto, ahora no está acá más ese valor, sino que está X disminuido en una unidad, ya que prestó una unidad. Ahora, como esto ya no está más, lo que hay que hacer es X menos 1 menos Z, y ese resultado tiene que dar Z. Lo expresemos también en una ecuación. X menos 1, le quito Z, y el resultado tiene que dar Z. A esta expresión la llamaremos expresión 3. Por el momento nos olvidemos de esta parte y centremos nuestra atención en las tres expresiones que obtuvimos hasta el momento. Fijémonos que en la expresión 2 ya descubrimos cuánto vale X. X vale 9. Como ya sé que X vale 9, puedo a ese 9 sustituirlo en la X de la expresión 3. En la X porque X es quien vale 9. Entonces, vamos escribiendo acá lo que vamos encontrando. X ya sabemos que vale 9. Según la expresión 3, podemos escribir entonces X menos 1 menos Z es igual a Z. Ya sabemos que X vale 9, por lo tanto podemos poner 9 en su lugar y despejar Z. Solamente me quedó una letra. Puedo operar el 9 con el 1. 9 menos 1 es 8. Menos Z puede pasar sumando hacia la derecha. Entonces tengo Z más Z, que son 2 Zetas. Y el 2 que está multiplicando lo puedo mandar dividiendo hacia la izquierda. 8 dividido 2 es 4. Muy bien, entonces ya sabemos el valor de Z, que es 4. Ya trabajamos con la expresión 2, en la que descubrimos X. Ya trabajamos con la expresión 3, lo hicimos recién. Y despejando ya hallamos Z, solamente nos falta hallar Y. Para hallar Y, lo que vamos a hacer es tomar la expresión 1, que dice 10 más Z menos X. 10 más Z menos X es igual a Y. Entonces, en los pasos anteriores ya descubrimos que Z vale 4 y que X vale 9. Sustituimos esos valores. En lugar de Z vamos a poner 4 y en lugar de X vamos a poner 9. Entonces, 10 más 4 es 14 y 14 menos 9, 5. Acabamos de descubrir el valor de Y, que es 5. Solo nos queda reemplazar estos números en los valores de la resta y ver si se cumple efectivamente lo que nos pedían. Entonces, X y Z, el número X y Z menos el número Z y X nos debía dar ZXY. ZXY.
Vamos a marcar esto para no perdernos. Vamos a correr esta expresión un poco a la izquierda para poder seguir trabajando. Ahora vamos a hacer la comprobación con otro color. Bien, entonces x vale 9, entonces en este lugar pongamos 9. Y vale 5, entonces en este lugar ponemos 5. Y z vale 4, entonces el número de arriba era 954. Y el de abajo, z y x, por lo tanto tendríamos sustituyendo 4, 5, 9. Y realizaríamos la resta, a ver si nos da tal cual como dijimos. 4 menos 9 no se puede, nos prestamos 1, 14 menos 9, 5. Este 5 quedó en 4. 4 con 5 no se pueden restar, por lo tanto el 9 le presta 1 al 4. Nos quedaría entonces 14 menos 5, que nos da 9. Este 9 se transformó en 8, ya que prestó 1. 8 menos 4, 4. Vemos efectivamente que son los valores de z, x e y. Y ahí terminaría nuestro problema. Punto número 2. Si la escalera mecánica está detenida, Sofía la sube en 30 segundos. Si la escalera mecánica está funcionando, una persona que no se mueve la sube en 60 segundos. Determinar cuánto tarda Sofía en subir si la escalera funciona, pero ella además camina. Vamos a anotar una fórmula útil que es del movimiento rectilíneo uniforme para poder interpretar y resolver este problema. La velocidad es igual a la distancia recorrida dividida entre el valor del tiempo. Veamos un ejemplo para poder interpretar esta situación. Cuando un cuerpo se encuentra sobre otro que ya está en movimiento y el primer cuerpo se mueve sobre el segundo, las velocidades se pueden sumar. Se puede interpretar de esta manera. Supongamos que tenemos acá los vagones de un tren. Tenemos un tren y una persona arriba. Es algo simbólico nada más. Esta persona corre, en ese sentido, con una velocidad 1. Además, el tren se encuentra en movimiento y también se mueve hacia allá con una velocidad 2. La velocidad total de la persona que está corriendo, pero además está encima del tren, que también se mueve a una velocidad determinada, será, con respecto al suelo, igual a la suma de las velocidades. O sea que la velocidad total de la persona será igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. Es exactamente lo mismo que sucede en el caso de la escalera. Tengo la escalera mecánica y Sofía, que está aquí, tiene una velocidad 1 y aparte la escalera también tiene una velocidad 2. La velocidad total que tiene Sofía, la velocidad de Sofía, pondremos es igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. Ahora podemos utilizar nuestra fórmula. La velocidad, para calcular la velocidad, debemos considerar la distancia. La distancia sería el largo de la escalera, a quien llamaremos d. Bien, entonces la velocidad va a ser la distancia sobre el tiempo que demora Sofía cuando la escalera está en marcha. El tiempo este es el que no sabemos. ¿Cuánto va a demorar si ella sube caminando y si además la escalera también está funcionando? La velocidad de ella sería la distancia que recorre toda la escalera, vendría a tener el mismo valor, es la única distancia que tenemos, sobre lo que ella demora por sí misma, que nos dijeron que eran 30 segundos. Y la velocidad 2 sería la distancia sobre los 60 segundos. Esta sería la velocidad 1, que es la velocidad de Sofía, y la velocidad 2, que es la velocidad de la escalera. Sumamos las dos velocidades y así obtenemos la velocidad final. Entonces,
esta expresión es equivalente a esta es equivalente a esta y esta equivalente a esta. Podemos escribir matemáticamente esto de la siguiente manera. Acá tenemos un 1 y acá también. Entonces, podemos decir que estamos hablando 1 sobre 30D más 1 sobre 60D. Separando. 1 sobre 30 está ahí y la D la dejamos acá afuera. Lo mismo con el otro término. 1 sobre 60 está en este lugar y D está en este lugar. Hay distintas maneras de resolver la cuenta. Si hacemos 1 sobre 30 más 1 sobre 60, podemos hallar el común denominador, que sería 60. 60 dividido 30 es 2, y 2 por 1, 2. 60 dividido 60 es 1, por 1, 1. Y la D quedaría aquí afuera. Se le escribe una sola vez y se suman los coeficientes, o sea, 1 sobre 30 y 1 sobre 60. Vamos acomodando un poco esto. 2 más 1 es 3 sobre 60 por D. Igual. Si simplificamos y sacamos la tercera, me quedaría en lugar de 3 sobre 60, 1 sobre 20. Si tenés práctica, podés hacer lo siguiente, teniendo en cuenta que yo tengo dos términos igualados y que en el numerador tengo una cantidad idéntica, se pueden simplificar quedándome 1 y 1 en ambos casos. Si no tenés esa práctica, podemos hacer proporción, o podemos decir, esta D que está multiplicando la paso dividiendo. Entonces me va a quedar D sobre T dividido D es igual a 1 sobre 20. Continuamos en este lugar la ecuación. Seguimos acá. Entonces esto sería lo mismo que D sobre T por, transformamos la división en multiplicación, sabemos que acá tenemos un 1. Para transformar la división en multiplicación tenemos que invertir la fracción de la derecha. 1 sobre D igual a 1 sobre 20. Simplificamos D con D, me queda 1 y 1, y hago 1 por 1, 1, T por 1, T. Igual a 1 sobre 20. Luego, como tengo dos fracciones igualadas, puedo decir 1 por 20 es igual a T por 1. Entonces hago 1 por 20 debe ser igual a 1 por T. 1 por 20, 20, y 1 por T es T. O sea que estamos hablando de 20 segundos, que sería la respuesta a nuestro problema. Aquí lo importante es que logres plantear esto, que llegues hasta acá. ¿Cómo resolves la ecuación una vez que llegaste a este lugar? Puede hacerse de distintas maneras y depende de lo que te sea más cómodo. Pero siempre, siempre recordad que las distancias se van a terminar simplificando y se van a transformar en 1. Punto 3. Sea ABCD un cuadrado de lados AB igual a BC igual a CD igual a DA igual a 16. Y P un punto en el lado BC. La recta perpendicular a AP trazada por A corta a la prolongación del lado CD en Q. Si AP es igual a 20, calcular DQ. Vamos a ir traduciendo lo que acabamos de decir en un dibujo paso a paso. Tenemos entonces un cuadrado con vértices A, B, C y D. El lado de este cuadrado mide 16, o sea que tenemos 16, 16 y 16. P, un punto del lado BC. Ubicamos el lado BC del cuadrado y sabemos que en ese lado tenemos un punto llamado P. Entonces, en el lado BC tenemos un punto P. Este es el lado BC, el lado AB, el lado CD o DC y el lado DA. Ubicamos el punto P en el lado BC. La recta perpendicular a AP trazada por A corta la prolongación del lado CD en Q. Bien, vamos despacio. La recta perpendicular a AP, primero veamos qué es AP. AP tiene que ser un segmento que va desde el vértice A hasta el punto P hallado anteriormente. Entonces, este es
el segmento AP. Y quiero una recta perpendicular a este segmento AP. Perpendicular quiere decir que forme un ángulo de 90 grados. Entonces yo tengo este segmento y rectas perpendiculares puedo tener infinitas. Puedo trazar una recta perpendicular a AP. Acá, 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 acá. Entendiendo de que siempre la recta que trace tiene que formar 90 grados con el segmento AP. Pero ¿cuál de las infinitas rectas perpendiculares a AP quiero? Quiero una que pase por el punto A, o sea por acá. Entonces aquí dibujamos una recta perpendicular al segmento AP que pase por el punto A. Esto es de forma aproximada. Entonces acá debemos tener un ángulo de 90 grados. Porque perpendicular significan rectas. Rectas perpendiculares son las que forman ángulos de 90 grados cuando se cortan. Bien. Entonces, esta es la recta pedida. La perpendicular al segmento AP que pasa por A. Bien. Ahora me dicen que esta recta, de la que acabamos de hablar, corta en el punto Q. Corta en el punto Q a la prolongación del lado DC. Vamos de nuevo. El lado DC es este. Comienza aquí y termina aquí. Yo puedo prolongar ese lado hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo vamos a hacer hacia la izquierda. Entonces lo que estoy marcando en este momento es la prolongación del lado DC. Esa prolongación se intersecta o se choca con la recta de la que hablábamos anteriormente. Y ahí es donde hallamos el punto Q. Todo lo que hicimos hasta ahora es explicar la consigna y hacer un dibujo en base a ella. Lo que nos piden, calcular DQ, la distancia entre D y Q. Esto es lo que debemos hallar. Es necesario para este problema tener conocimientos de funciones de razones trigonométricas, así que cualquier cosa te dejamos el enlace para ver esos temas. De todas maneras, ahora explicamos la resolución teniendo en cuenta de que ya manejas esos temas o que ya viste ese material. Bueno, como tenemos un cuadrado, tenemos acá 4 ángulos de 90 grados. Si miramos solo esta parte, podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo. Como tenemos un triángulo rectángulo, podemos trabajar con razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Vamos a ir anotando las fórmulas conforme las vayamos utilizando. A este ángulo le vamos a llamar alfa, o mejor, A minúscula. Sabemos que acá tenemos un ángulo de 90 grados, y a este le vamos a llamar B. Ok, entonces, continuemos. Necesitamos hallar el ángulo A para hacer algunas deducciones. Si vamos a trabajar con este ángulo y con este triángulo, siempre el lado más largo es la hipotenusa, así que 20 será la hipotenusa. El cateto que está enfrentado con el ángulo será el opuesto, pero no lo conozco, y el otro valor será el de cateto adyacente. Entonces podemos trabajar con la fórmula del coseno. Coseno del ángulo A es igual a el cateto adyacente, que es 16, sobre la hipotenusa, que es 20. Para calcular el ángulo A, el coseno debe pasar hacia el otro lado como arco coseno o coseno a la menos 1 de esta fracción de 16 sobre 20, que si la simplificamos, le sacamos la cuarta, nos da 4/5. Podemos trabajar en la calculadora con 16 sobre 20 o con 4/5. Y hacemos ese cálculo. Y el resultado es aproximadamente 36,87 grados. La medida del ángulo A. Vamos a copiar el dibujo para poder ir haciendo los pasos que siguen. También copiamos este dato, así ya sabemos lo que vamos a tener.
Bien, ahora también podemos conocer este ángulo, el ángulo C. ¿Cómo? Recordemos de que es un cuadrado y acá tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, A y C deben ser ángulos complementarios. O sea que la suma de A con C me debe dar 90. Estamos hablando de este sector. Hacemos una ecuación, 36,87 más C debe ser igual a 90 grados. C debe ser entonces 90 menos 36,87. O sea, 53,13 grados. Ya tenemos el valor de C. Continuemos bajando. Para seguir. Bien. Ahora sabemos que C tiene un valor de 53,13 grados. Y vamos a centrar nuestra atención ahora en B y C. Recordemos de que estos dos segmentos que estoy marcando eran perpendiculares, o sea que formaban ángulos de 90 grados entre sí. Podemos ver en el dibujo que ese ángulo está formado por B y por C. O sea que B y C sumados también me deben dar 90 grados. B más C debe ser también 90. Repasemos. A con C nos dan sumados 90 grados porque forman parte del cuadrado. B con C, por otro lado, también deben dar sumados 90 grados porque estas rectas son perpendiculares. Sustituimos entonces C por 53,13 y eso nos debe dar 90. Por lo tanto, B debe ser 90 menos 53,13. En conclusión, B debe medir, si hacen la resta, 36,87, o sea, lo mismo que A. A y B son iguales, ya que si ambos se suman con C, me dan 90. Continuemos bajando. Y ahora sí, ya vamos llegando a lo que nos interesa. Sabemos entonces, vamos a extraer la parte del dibujo que nos interesa para poder trabajar de manera más cómoda y que el ejercicio se entienda mejor. Sabemos ya el valor del ángulo B. Sabemos que este lado mide 16 porque todos los lados miden 16. Si hacemos una lista de datos en base a este ángulo, podríamos decir, si yo trabajo con el ángulo B, que mide 36,87 grados, trabajo con este ángulo, mi cateto opuesto será X, que es lo que yo quiero buscar, la distancia entre D y Q. El cateto opuesto será X. No conozco la hipotenusa, pero sí conozco el cateto adyacente, que es 16. Entonces tengo el ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. La razón trigonométrica que puedo utilizar es la tangente. La tangente del ángulo B debe ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, o sea, X dividido 16. Como conozco el valor de B, que es 36,87, lo puedo sustituir. Y solamente me queda hallar X. Para despejar X, lo que tenemos que hacer es pasar el 16 que está dividiendo, multiplicando hacia la izquierda. Hacemos 16 por tangente de 36,87 y ahí ya tenemos el cálculo que necesitamos. Entonces, 16 por tangente de 36,87 es igual a prácticamente 12.
Y esa sería la distancia entre D y Q, que era lo que nos pedía el problema.